Hola, el día de hoy comenzaremos con una nueva historia, la cual tiene por nombre El amigo de la infancia del Zenith. Comenzando con la historia, nos encontramos en un calabozo donde todo se encontraba cubierto de sangre. En ese sitio, una radiante figura de una señorita se acercaba y preguntaba que en dónde se encontraba a una persona que estaba completamente golpeada y ensangrentada. Apuntándolo con su espada, comenzó a decirle que ella le había hecho una pregunta. Y la persona que se encuentra apuntada, aquella que estaba completamente ensangrentada y vestida con harapos, era nada más y nada menos que nuestro prota. El chico se encontraba pensando que quién se hubiese imaginado que esa mujer, la discípula directa de la línea de sangre de la espada suprema, se encontraría allí. Era alguien tan poderosa, tan sumamente poderosa, que en el campo de batalla se hacía notar rápidamente, ya que podía matar a cientos de artistas marciales demoníacos, que podía incluso matar a cientos de humanos demoníacos con un solo ataque. Debido a ello, la chica fue conocida como la espada divina Wi Seol-Ha, y también fue ella quien acabó con la vida del demonio celestial, el cual era el causante de la gran guerra ortodoxo-demonio. La mujer terminó tomando el prota de sus prendas y le mencionaba que estaba segura de que él lo sabía, a dónde se habían ido los humanos demoníacos restantes, y si él sentía aunque sea una pizca de culpa, mientras que el prota pensaba que lo sabía, pero no podía hablar ya que sus cuerdas vocales estaban destruidas. Y además de eso, en el corazón del prota se encontraba la atadura que lo detenía. La chica, comenzando a llorar, le dijo al prota que esa era su última oportunidad, ya que todos lo querían muerto. Pero si él la ayudaba, entonces haría todo lo que pueda para salvarlo. Mientras comenzaba a quebrarse, le pedía al prota que por favor le concediera su petición. El chico comenzó a preguntarse si acaso era por el odio que sentía hacia los artistas marciales demoníacos que no pudo capturar. Y podría ser, pero probablemente sea por la hoja de meteoro Jan Seok-yeon, su prometido que había sido secuestrado por los humanos demoníacos. Comenzando a sonreír, el chico pensaba que era ridículo, ya que es la mujer más fuerte que nadie en todo el mundo y estaba así de ansiosa tan solo por un hombre. Al darse cuenta de la expresión en el rostro del prota, la chica terminó colocándolo justo en el suelo para luego terminar empujándolo hacia un costado con bastante fuerza. Comenzó a decirle que si hubiese sabido que era así débil, entonces lo habría acabado cuando lo conoció. Enojada, seguía quejándose y afirmaba que se arrepentía tanto de no haber hecho algo como eso. El prota, por otro lado, comenzó a pensar en esto la primera vez que ellos se vieron. ¿Cuándo cree él que fue eso? Comenzando a recordar aquel momento en su pasado, probablemente es diferente de lo que él puede recordar. Él actuó bastante arrogante con la chica, preguntándose que en dónde las cosas salieron mal, mientras que la niña únicamente se encontraba regalándole una patata. Continuó pensando en sí mismo como un traidor que había apuñalado a innumerables personas por la espalda y se puso del lado de los humanos demoníacos. Aunque en algo estaba seguro, y es que solamente era el karma que se estaba poniendo al día con él. La chica, por otro lado, comenzaba a secarse las lágrimas. Pero algo terminó llamándole la atención, algo que intentaba hacer el prota tumbado en el suelo, llamando la atención de la chica en ese momento. La chica terminó llamando al prota por su nombre, Gu Yanchu, preguntándole qué era lo que estaba haciendo. El chico, mientras intentaba llevar a cabo aquella acción, comenzó a sentir un fuerte dolor en su pecho. Inmediatamente comenzó a vomitar una gran cantidad de sangre. El chico, utilizando aquella sangre para escribir, comenzaba a pensar en la maldición puesta en su cuerpo. Si llegase a romper las condiciones, su corazón explotaría matándolo. Y era exactamente eso lo que estaba por ocurrir, llevándose a cabo el arte demoníaco del demonio celestial. Y todo esto, por supuesto, para que no traicionaran al culto demoníaco. A la distancia, el prota escuchaba cómo la chica se encontraba repitiendo una y otra vez su nombre, incluso podía sentir las manos de la chica. Pero mientras ésta le preguntaba qué era lo que pasaba y por qué se encontraba así de repente, el tal Zoro pensaba que ni siquiera podía escucharla bien. Se preguntaba si entonces qué pasaría si le dijera que le habían tendido una trampa y que no había sido por su propia voluntad. ¿Acaso ella terminaría creyéndole? Justo en ese momento, el prota terminó haciéndole señas a la chica con su dedo para que ésta se fijara en lo que él estaba escribiendo. Mientras hacía esto, el prota pensaba que era como si tuviese un montón de excusas que dar. Por supuesto, lo que estaba escribiendo terminó llamando la atención de la chica. Aún así, el prota pensaba que era demasiado tarde para él, ya que no tenía el más mínimo sentido siquiera esforzarse. Además, estaba donde debía de estar, pero justo en ese momento el prota sintió un gran ardor en el pecho como si algo estuviese estallando en su interior. Por supuesto, el corazón había abandonado el chat, mientras que el prota quedaba boca arriba con una gran mancha en su pecho. En sus últimos momentos, el chico se preguntaba por qué estaba viviendo ese tipo de vida. Incluso recordó cómo en su pasado se encontraba acercándose a una persona que estaba agonizando, la cual terminó colocándole la mano en la mejilla.
Esta señorita terminó llamándole hermano y le pidió a este último que fuese feliz. La señorita Wiseol terminaba llamándole la atención al prota, preguntándole a este si acaso la podía escuchar. El chico continuó pensando que todos los remordimientos pequeños y grandes se acumulaban para hacer su vida. En otro recuerdo observamos a una persona que se encontraba entre un montón de escombros y alguien venía acercándose a ella lentamente. Esta persona, que al parecer había perdido la vista, le preguntaba si acaso era él. A pesar de estar sin vista y actuando de manera muy tranquila, terminó disculpándose con la persona delante de ella, el cual era el prota, a la que lo observaba con una expresión de tristeza. William terminaba llamando al prota en repetidas ocasiones mientras comenzaba a llorar sobre el cadáver del chico. El prota pensó que incluso en esa vida terminó acercándose a otra persona, la cual le preguntaba si acaso estaba llorando. La chica escuchó con atención como el prota le dijo que como si fuese así, ya que solamente era agua de lluvia. La chica le respondió que entonces lo podía entender, no estaba llorando. Además de eso, preguntó si acaso ya había salido a la luna. El prota le respondió que así es, ya se encontraba arriba de ellos. La chica, que estaba ciega observando hacia el cielo, afirmaba que ambos estaban allí, entonces eso le parecía excelente. Dejando caer su mano lentamente, dio su último suspiro justo en los brazos del prota. El chico continuó pensando que era ahora el momento de pagar todo lo que había hecho. Gu Yanshu, del clan Gu de Shanxi. Nacido en un renombrado clan de la facción ortodoxa y vivió como un artista marcial ortodoxo, antes de traicionarlos y pasarse al bando de los demonios. El culto demoníaco pierde en la gran guerra ortodoxo demonio y Gu Yanshu es torturado como un prisionero de guerra. El chico continuó pensando que antes de morir, aún así había terminado de forma patética. Realmente le parecía lamentable su muerte y toda su vida. Y mientras se desvanecía lentamente por unos segundos, todo estuvo en absoluto silencio, para luego escuchar la voz de una pequeña niña que le estaba ofreciendo una patata. La chica delante de él le preguntó si acaso quería una patata, dejándolo bastante confundido, y este último ahora no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo. Aún más, dándose cuenta de que se encontraba en aquel mercado por el cual le gustaba pasear de niño, se encontraba aún más confundido todavía. Observando sus manos, el prota se preguntó qué era lo que estaba pasando, ya que estaba seguro de que había violado la prohibición del demonio celestial, y por consecuencia su corazón terminó explotando, y lo que llevó a que su vida terminara en los brazos de Win Seol-ha. Estaba completamente seguro de que eso fue lo que pasó, pero su corazón late normalmente, como si nada hubiese pasado. Y además de eso, a juzgar por sus manos pequeñas y lo limpia que se encuentran, ese debe de ser su yo más joven. ¿Acaso es un tipo de sueño o algo parecido? Pero entonces, ¿por qué estaba ocurriendo justo cuando la conoció a ella? El prota comenzaba a recordar mientras observaba la papa qué fue lo que le dijo en aquel entonces. El prota recordó cómo le golpeó la papa de la mano a la chica para luego arrojarla en el suelo y con sus pies comenzar a destruirla. Enojado, el prota le preguntaba que cómo algo como ella se atrevía a meterse en su camino. ¿Acaso ella no conoce su lugar? Enojado, mientras se tocaba la frente, el chico mencionaba que entonces eso era lo que él había dicho. Exhalando mientras mostraba una ligera sonrisa, pensaba que viendo que estaba viendo todo eso como un recuerdo, entonces tenía muchos arrepentimientos pendientes. La niña, triste por observar que el prota no le había dicho nada en todo ese tiempo, le preguntó si entonces no le gustaban las patatas, a lo que este último terminó tomándola de sus manos. Con una cálida sonrisa en su rostro, le agradeció afirmándole a la chica que se encargaría de disfrutarla, dándole rápidamente una gran mordida. El chico, debido a esa mordida, terminó quemándose la lengua. Se preguntaba que si esa no es la realidad porque hacía tanto calor. Wiseolja, al observarlo, comenzaba a reírse y afirmaba que su cara se le había puesto muy roja. En eso, un chico venía acercándose rápidamente a donde estaban ellos, llamando al prota joven maestro. Preocupado, comenzó a decirle que había desaparecido de repente y ahora lo había encontrado. El prota comenzaba a recordar que ese era su guardaespaldas, pero ¿cómo se llamaba? ¿Acaso era Mon Jeon? El guardaespaldas le dijo al prota que estaba preocupado pensando que algo le había pasado, pero inmediatamente se dio cuenta de la lengua quemada del chico y la patata que sostenía en sus manos. A punto de desenfundar su arma pensando que la chica lo había herido, le preguntaba a la niña que cómo se atrevía, a lo que el prota le respondió que estaba bien. El chico le preguntaba al prota que a qué se refería. El prota, ignorando la pregunta, le habló directamente sobre la galleta de miel. Sabía que definitivamente él la tenía, a lo que el hombre no entendía a qué se refería el prota. Luego de eso, recordó que tenía algunos postres para el chico. Le mencionaba al prota que esa era la última. Mientras el prota se la arrebataba de las manos, el guardia le preguntaba si acaso quería eso. ¿Acaso el joven amo se la estaba dando a otra persona?
La niña, observando el dulce que el prota tenía en sus manos, le preguntaba si de verdad se la iba a entregar, a lo que el prota le dijo que por supuesto. El prota le dijo a la niña que había recibido una patata deliciosa y eso era lo único que podía darle a cambio, pero al parecer con esto era más que suficiente para la pequeña niña, la cual, comenzando a babear, afirmaba que esa era su primera vez que conseguía algo así de brillante y que olía tan delicioso. Justo en ese instante alguien terminó llamando la atención de Weehat, dejando a todos los presentes sorprendidos. Era un anciano que se encontraba corriendo rápidamente hacia donde estaba la niña, el cual era el abuelo de la pequeña chica. El anciano le dijo a su nieta que entonces se encontraba a salvo, a lo que esta última terminó abrazándolo. El anciano le recordó a la niña que le había pedido que no le soltara la mano. La chica le dijo que ella estaba bien y también tenía las patatas consigo. El anciano, llamándola a mocosa, le mencionaba que las patatas no son el problema. Le preguntó a la chica si acaso no le dolía nada, a lo que ésta le respondió que por supuesto se encontraba bien. El anciano le dijo que no tenía que causar más accidentes. Justo en ese momento, algo terminó llamando la atención del prota. Se encontraba pensando en esa persona. Inmediatamente la niña terminó señalando hasta donde estaba el prota, afirmando que también le había dado una patata a ese chico. El anciano inmediatamente vio hacia donde estaba el prota y rápidamente terminó tomando a su nieta de la mano, a lo que la chica no comprendía qué era lo que estaba pasando, hacia donde se encontraba arrastrándola. Haciendo una reverencia, el anciano afirmaba que su nieta no conocía los caminos del mundo y cometió una grave ofensa contra el joven amo de una prestigiosa familia, así que se disculpaba sinceramente si ella llegó a ofenderlo de alguna manera. El prota le dijo al anciano que con eso estaba bien, en todo caso él era quien tenía que expresar agradecimiento. Saludando con respeto mientras todavía sujetaba la galleta, afirmaba que resultaba que tenía hambre y por suerte ella le había dado una patata que se había comido deliciosamente, y lo único que le podía entregar como recompensa era una galleta de miel, preguntándole si acaso estaba bien que ella la aceptara. El anciano observó a la galleta en silencio por unos momentos, pero en ese momento cuando le iba a preguntar al prota si estaba bien, la chica rápidamente se metió en la plática afirmando que ella estaba de acuerdo. Y justo cuando se encontraba emocionada a punto de tomar la galleta y llevársela, su abuelo terminó tomándola entre sus brazos para comenzar a alejarse del sitio a gran velocidad. Respondió que por supuesto que no podían aceptar algo tan precioso, entonces dejarían de molestarlo y desaparecerían inmediatamente. La chica incluso se encontraba confundida por lo que estaba ocurriendo. El prota terminó llamando al anciano pidiéndole que esperara tan solo un momento. El anciano, deteniéndose, le dijo al prota que si todavía estaba enfadado entonces por favor tenía que desquitarse con él, pero rápidamente el prota lo interrumpió. El anciano no había comprendido qué era lo que quería el chico. El prota, tomando la mano de Ouija, le dijo a la chica que tenía que tomar eso como su respuesta, y además terminó despidiéndose de la chica, la cual emocionada intentaba regalarle más patatas al prota a cambio de esa deliciosa galleta para así no tener remordimientos. El anciano en ese momento, observando aquella interacción, colocando una ligera sonrisa en su rostro, pensaba que Ouija realmente lo había encontrado. Luego de eso, el anciano y la niña comenzaron a retirarse despidiéndose del prota. Y ya cuando dejaron de estar presentes, el chico terminó exhalando mientras que su guardia le preguntaba si acaso se encontraba incómodo en algún lugar. El prota comenzaba a pensar que ese anciano es la persona que ocupaba el cargo del líder de la Alianza Murin hasta hace poco, y además era conocido como uno de los Tres Supremos, los cuales eran aclamados como los más fuertes del Murin, que sembraban miedo y terror entre los miembros no ortodoxos. El título del anciano es la Espada Suprema y su nombre es Wi Jogun. Observando al anciano a la distancia, el prota se preguntaba qué hacía la Espada Suprema en un lugar como ese, e incluso si ese es un sueño casi terminaron acabando con su vida. Pero Ouija inmediatamente terminó observando hacia el prota despidiéndose de este con una cálida sonrisa, causando que el chico sonriera en respuesta. El guardia del prota le dijo a este último que tenían que volver de inmediato, dando la espalda en ese momento, mientras que el prota le respondía que era momento de regresar. El prota mientras se retiraba pensaba que ya era hora de que despertara. Un rato después, el prota y su guardia habían llegado a otro sitio, mientras que este último le dijo al prota que ya se encontraban allí, a lo que el chico parecía tener un poco de desagrado al observar eso. Comenzaba a preguntarse confundido por qué todavía no se había terminado. Si es un sueño, ¿acaso no debería de haberse despertado ya? ¿Y si eso no es un sueño, acaso estaba relacionado con la maldición del demonio celestial? Justo en ese momento una persona terminó sacando al prota de sus pensamientos, y este rápidamente reconoció esa voz. Una chica comenzó a decirle al prota que pensar que vendría en lugar de escapar del lugar de donde proviene el jefe del clan, comenzando a acercarse al prota. El prota comenzaba a pensar en esta chica, la espada de la llama, Gu Jeon-seo, su segunda hermana mayor y a la persona a la que más desprecia. Continuó pensando que así que la razón por la cual todos estaban reunidos allí era porque venía el jefe del clan. La chica le preguntó al prota qué era lo que haría esa vez.
Y si estaba planeando hacer algo sin sentido tenía que terminar todo allí e irse a la mierda inmediatamente. La chica le preguntaba si acaso eso venía de un chico que lo sabía, sin embargo nunca antes había mostrado su cara una sola vez hasta ahora. El prota le dijo a su hermana que así es, y eso es únicamente culpa suya, así que se disculparía con el jefe del clan más tarde. El guardia del prota se preguntaba si acaso el joven maestro de verdad se iba a disculpar, pero su hermana por supuesto no lo dejaría pasar tan fácilmente, comenzando a enojarse y a liberar una gran cantidad de aura por todo su alrededor. Incluso hasta el punto de agrietar las baldosas del suelo, comenzando a acercarse lentamente hacia el prota. Mientras que todos los presentes mayordomos y sirvientes se encontraban preocupados por lo que podría ocurrir. La chica le dijo al prota que no sabía qué trucos estaba planeando utilizar, pero sería mejor que se detuviera ahora mismo, o iba a hacer que ella se enfadara de verdad con él. Si seguía actuando como un canalla, pero el prota inmediatamente la detuvo y le pidió a la chica que esperara un momento. El prota terminó saludando a su padre, pero rápidamente lo corrigió al jefe del clan, el cual había llegado en un majestuoso caballo y el hombre se veía realmente imponente, preguntando qué era toda esa conmoción. Nada más llegar el hombre terminó dándose cuenta de que en ese sitio se encontraba algo que en primera instancia no debería de estar, y era su hijo. Al observarlo, se encontraba intercambiando miradas con el chico, ambos en silencio, pero el hombre no dejaba de verlo fijamente. Luego de ello, terminó desviando su mirada para llamar al ministro, el cual rápidamente terminó acercándose al jefe del clan. El hombre, descendiendo de su caballo, preguntaba si acaso tenía una unidad de espadas que estuviese preparando en ese momento. El ministro respondió que la primera unidad de espadas había estado descansando después de regresar y la cuarta unidad de espadas estaba actualmente a la espera. Mientras se retiraba dejando a sus hijos atrás, seguía mencionando que entonces tenía que decirle a la cuarta unidad de espadas que terminaran los preparativos y vinieran a buscarlo. El prota, por otro lado, se encontraba pensando que no sabía si eso era un sueño o la realidad, pero su mirada era tan agobiante como siempre. En eso, el padre del chico se detuvo sacándolo de sus pensamientos. Afirmaba que en cuanto al prota, el tercer hijo, una vez terminara la comida, tenía que ir él solo a la sala del jefe del clan. Cosa que dejó tanto al prota como a sus hermanos preocupados. El chico entonces, observando a su hermano mayor, le preguntaba si acaso tenía alguna pastilla digestiva. La noche finalmente había llegado y todo estaba listo y preparado para la cena. Observando la mesa, la decoración, la comida, absolutamente todo, el prota comenzaba a pensar que el ambiente y la comida es el mismo de siempre. Y ahora, debido a todo esto, no sabía si estaba comiendo por los labios o por la nariz. Además, es bastante incómodo que lo llamaran por separado. Así que si alguien pudiese acercarse para hacer algo con ese ambiente de comida, pero justo en ese momento el hombre terminó llamando a su segunda hija. El patriarca comenzó a afirmarle a su hija que había escuchado que había tenido un logro en sus artes marciales. La chica le respondió a su padre que así es, tuvo una pequeña iluminación, y se convirtió en un 3 estrellas hace tan solo unos días. El hombre le dijo a su hija que era bastante avanzada para su edad, aunque era bueno verlo, tenía que continuar dedicándose a su entrenamiento. La chica terminó agradeciéndole a su padre por ello. El prota, por otro lado, observando a su hermana, pensaba que era bastante impresionante que ella sea un 3 estrellas a su edad. El hombre continuó mencionándole a su hija que tenía que sentarse y continuar con la comida, lo que ésta rápidamente acató la orden. El prota continuaba pensando que era obvio, ya que una persona dotada de talentos como ella también trabajaría duro. Así que incluso ella también sabe cómo sonreír, y se veía mucho mejor cuando sonreía, aunque justo en ese momento se dio cuenta que su hermana lo estaba observando. La chica, al cruzar miradas con el prota, terminó cambiando radicalmente su expresión. El prota pensó que tenía que retirar lo que acababa de decir, ya que sentía que estaba mirando a un insecto o algo parecido. En eso, su padre terminó sacándolo de sus pensamientos, llamándole la atención justo cuando estaba a punto de comer. El hombre le dijo a su hijo que había escuchado que había salido a la calle. El prota le respondió que así era, ya que tenía algo que hacer, así que salió brevemente. Afirmaba que se levantaría primero, así que tenían que terminar sus comidas. El prota, confundido por lo que estaba ocurriendo, se preguntaba si acaso su padre quería decirle algo. Además, continuó pensando que su padre había dicho que quería verlo después de la comida, así que estaba seguro que lo mencionaría, pero justo en ese momento una de las criadas terminó llamando la atención del prota. La criada le dijo al prota que el jefe del clan había dicho que descansara ese día y que al día siguiente lo fuese a buscar a la sala del jefe del clan. El prota comenzaba a preguntarse que a qué se debía ese cambio, para tiempo después mostrarnos al chico en su habitación. Recostado en la ventana de su habitación, el prota se encontraba pensando que viendo cómo todavía no se había despertado, entonces eso no era un sueño. ¿Acaso era una especie de regresión de las cuales solamente había escuchado hablar? Aún así, el chico no dejaba de estar enojado por todo lo ocurrido.
Furioso pensaba que quizás eso solamente pueda significar que podría ser el primero en matar al demonio celestial, aunque sabía perfectamente que esa podría ser una afirmación absurda que podría ser detenida con simplemente la brisa del momento. ¿Cómo podría matar al demonio celestial cuando mató a los tres supremos que se dice que están por encima de los cielos? Y ahora comenzó a recordar su vida pasada cuando vivía como un maldito humano demonio que se la mantenía debajo del demonio celestial solamente para lograr sobrevivir. En ese entonces pudo ver claramente que tenía demasiados remordimientos, pero su vida pasada llena de arrepentimientos le ayudó a darse cuenta de tantas cosas, y si realmente había renacido entonces quería elegir otra vida. El demonio celestial será asesinado por Wi-Seol-Ha de todos modos, y el culto demoníaco desaparecería también, y hasta que todo se resuelva solamente viviría una vida tranquila haciendo lo que pueda. Aún así no podía perder esa oportunidad, y por supuesto evitaría a toda costa repetir los arrepentimientos de su vida pasada. Así que lo primero que debía de hacer era comenzar a canalizar toda su energía. Aunque justo en ese momento algo terminó haciendo que el chico se calmara un poco. El chico comenzaba a pensar que había buscado en todo su cuerpo y esa era toda la energía interna que había logrado encontrar. Y ver la cantidad tan patética de energía interna que posee le hace darse cuenta de lo increíble que es su hermana, la cual es tan solo un año mayor que él, pero ya posee el nivel de 3 estrellas. Aún así, no es como si no pudiese hacer nada con lo que tiene actualmente, ya que puede entrenar con la técnica de cultivo solamente transmitida a los parientes consanguíneos del clan Gu, la cual es conocida como el arte de la rueda de la llama Gu, cultivándolo en su cuerpo lentamente como si estuviese floreciendo una flor. Una vez que llegue a las 4 estrellas, entonces sería capaz de emitir energía interna flameante. Y cuando alcance el rango de 7 estrellas sería capaz de envolverla alrededor de todo su cuerpo, pero actualmente solamente es un chico de una sola estrella. Ahora necesita reunir energía interna tan rápido como pueda y pulirla hasta convertirse en un 2 estrellas. Y con el fin de vivir una vida suave y diferente a su vida pasada, no debería de tomar prestado el poder de los humanos demoníacos, sino que debería de aumentar su propio poder. Mientras el chico se encontraba canalizando, comenzaba a pensar que el problema yacía en otro lado, y es que si lo intentaba más podría perecer en ese momento. Tirándose sobre su cama completamente exhausto después de intentarlo tan solo por unos segundos, el prota pensó que con sus habilidades en ese momento utilizar energía interna no era algo fácil, y si seguía adelante en realidad podría sufrir una desviación de energía. Aunque emocionándose el chico pensaba que había obtenido algunos resultados después de todo. Y aunque sea una etapa temprana, aún así se había convertido en un 2 estrellas. Ahora simplemente tenía que seguir adelante paso a paso, de una manera que no sea lenta por una vida diferente a la anterior, y evitaría hacer cualquier tontería que pudiese tener una influencia negativa en su futuro próximo. La mañana siguiente había llegado y el prota se encontraba despertando. El chico se preguntaba cómo tenía sentido que le doliese todo el cuerpo. ¿Acaso era por culpa del entrenamiento? Aunque era su propia culpa por no haber entrenado hasta ese momento, tenía un largo camino por delante, e iría a la sala del jefe del clan por la tarde, así que hasta entonces simplemente se dedicaría a entrenar, aunque justo en ese momento delante de su puerta había alguien esperándolo. Era nada más y nada menos que Wi-Seol-Ha, la cual le dijo al prota que se veían de nuevo. Bueno chicos, hasta acá el primer capítulo de esta historia, espero que les haya gustado. Recuerden, me lo pueden hacer saber acá abajo en los comentarios, y sin nada más que decirles, mi nombre es Peguito, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares, y nos vemos en el próximo video. Chao chao.